Muy buenas tardes, bienvenidos a Aló Doctor Facebook Live. Aló Doctor, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima. Una herramienta eficaz, amable y con las últimas tecnologías en comunicación para que todos los usuarios se conecten con los más destacados médicos en todas las especialidades. Recuerden que en Aló Doctor pueden agendar citas presenciales, tener orientación virtual y recibir recomendaciones clave para una vida saludable. Este es nuestra cita de todas las semanas a las 6 de la tarde con el Facebook Live, donde aquí traemos invitados especialmente para ustedes a los más importantes especialistas para que nos hablen desde su experiencia. Hoy tenemos un excelente tema, cuerpo y movimiento. Y para ello tenemos al médico fisiatra Julio Giraldo, quizás el médico fisiatra más importante del Tolima, que es médico fisiatra del Hospital Militar de la Universidad Nueva Granada. Así que bienvenidos a este Facebook Live, Cuerpo y Movimiento, donde ustedes también podrán preguntarle directamente al doctor Giraldo sus dudas para poder que esta conversación sea también de ustedes. No olviden darle me gusta a Aló Doctor. Doctor Julio, un placer tenerlo y bienvenido a este Facebook Live de Aló Doctor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico fisiatra egresado del Hospital Militar Central de Bogotá, ya hace unos añitos. Trabajo en el Hospital Federico Lleras Acosta, que es el hospital más importante que tiene el departamento del Tolima, hace más de 15 años, y en el consultorio que queda en la carrera sexta 5329 en Torreón Empresarial. La empresa se llama Electrodiagnóstico. ¿Qué es lo que hace? Sí, doctor Giraldo. Además que pueden saber todo, pueden contactar también al doctor Julio en su página drjuliogiraldofisiatra.com y también en Facebook Julio Giraldo Fisiatra. Doctor Julio, exactamente qué es lo que hace una fisiatra, ¿a qué se dedica un fisiatra para que la gente entienda? El médico fisiatra se encarga de todos los procesos de rehabilitación. Después de que un paciente tiene un trauma, tiene un accidente de tránsito, un derrame cerebral, una fractura, el médico fisiatra tiene que organizar el programa para que en compañía de los otros especialistas se haga un programa de rehabilitación. Igualmente manejamos el dolor a nivel del dolor osteomuscular. Manejamos en miembros superiores todo lo que tiene que ver con las tendinitis, con las lesiones del hombro, del manguito rotador, de la epicondilitis del codo. Hay una enfermedad muy común que es el síndrome del túnel del carpo, que se caracteriza por el adormecimiento de las manos, por el hormigueo y la pérdida de fuerza. Esto se produce por el trauma repetitivo, por golpear, por torcer, porque la persona dura mucho tiempo digitando, entonces va a presentar hormigueo en las manos, adormecimiento, sobre todo en las noches. Esta enfermedad es una enfermedad profesional, se diagnostica con un examen que realizamos que se llama la electromiografía. Es muy importante realizar ese examen porque nos vamos a clasificar si ese dolor es leve, moderado o severo y así vamos a realizar el tratamiento. Como es una enfermedad laboral, podemos mandar a los pacientes a medicina laboral. Justamente, doctor Giraldo, además del túnel carpiano que ahorita profundizamos también, ¿cuáles son las condiciones por las cuales o las más comunes condiciones que revisa un fisiatra? Todo lo que tiene que ver con el dolor osteomuscular. A nivel de la columna manejamos el dolor lumbar, que ese es una de las principales causas de consulta a nivel del médico general, el ortopedista, el neurocirujano. Entonces nosotros le damos un enfoque global, hacemos el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con un examen, con una muy buena historia clínica donde le averiguamos
al paciente qué hace, por qué se le aumenta el dolor, en qué intensidad está, qué lo mejora, cuánto tiempo lleva el dolor. Estudiamos los exámenes complementarios como la radiografía y el examen que les decía anteriormente, la electromografía, es un examen funcional para ver cómo están funcionando los nervios de la columna y sabemos si hay compromiso a nivel de las raíces, que es donde se originan las hernias discales. Las hernias discales producen las radiculopatías. Les voy a explicar un momentico con una gráfica. Estamos con el doctor Julio Giraldo, aquí en este encuentro de cuerpo y movimiento con el tema de los dolores lumbales, para que por favor todos los internautas de Aló Doctor que le están dando me gusta a la página, por favor estén muy atentos. Aquí tenemos una columna vertebral, esta es igual a una no, normal. Entre vértebra y vértebra de la columna vertebral hay unos amortiguadores que sirven para que la columna tenga movimiento, para que se mueva, y esos amortiguadores, esas espumitas, tienen una parte periférica que se llama el anillo y una que está en el centro, que es el núcleo. Cuando realizamos movimientos inadecuados, levantamos un objeto sin doblar las rodillas, ese anillo se puede romper y puede comprimir las raíces, y es lo que se llama una hernia discal. La hernia discal se origina en la columna, pero el dolor se va a irradiar a miembros inferiores y el dolor se produce una ciática, pero en realidad la ciática se origina a nivel de la columna vertebral y del compromiso de las raíces. Una pregunta, doctor Julio. Cuando se presenta esta hernia discal, ¿en qué lugares además se puede sentir el dolor? ¿Cómo se puede la persona enterar que es posible que tenga una hernia discal? Muy importante su pregunta, porque según la raíz comprometida, si es el nivel L4, el nivel L5 y el nivel S1, que son los principales, si es a nivel L5, el dolor va a estar en la cara externa de la pierna y va a presentar dificultad para caminar en los talones. Si es una hernia a nivel S1, el paciente va a tener un dolor en la cara externa del pie y va a presentar dificultad para caminar en la punta. Si es a nivel L4, L5, el dolor se presenta más que todo a nivel de la cadera y va a tener dificultad para pararse o para sentarse. Entonces, según donde él presente la debilidad y presente la zona donde no se sienta bien, la zona de hipoestesia, con el examen de la electromografía y con la radiografía localizamos el sitio exacto. ¿Cómo puede una persona prevenir este tipo de lesión, esta hernia discal? Lo principal es mejorar la biomecánica de la columna. Siempre que vayamos a recoger algún objeto, hay que doblar las rodillas y la columna recta. Eso es lo adecuado, eso es lo ideal. Pero si estamos de afán, tenemos que levantar a la abuelita, levantar a alguien que está acostado, sacar el niño del corral. Entonces, normalmente nos debemos agachar así, doblar las rodillas y la columna recta. Pero si vamos a sacar el niño del corral, mire que no estamos doblando las rodillas y toda la fuerza está lejos del cuerpo. En este momento se produce la hernia discal, cuando levantamos un objeto sin doblar las rodillas. Si vamos a cambiar una llanta, no estamos preparados para eso. Si nos da por levantar un bulto, entonces en ese momento se puede producir una hernia discal. La hernia discal también se puede producir porque tenemos un accidente y se rompe ese anillo. Aquí vemos cómo este puntico rojo significa la hernia que se corrió y va a comprimir las raíces. ¿Cómo podemos prevenir también una hernia discal? No subiéndonos de peso. Si la persona tiene sobrepeso, pues lógico, va a comprimir esos discos y se van a debilitar, se van a dañar, se van a deshidratar, a degenerar y puede producir una ruptura más fácil. Si queremos tener una buena columna, tenemos que tener unos buenos abdominales. Entonces debemos no tener sobrepeso,
realizar abdominales todos los días para tener unos abdominales fuertes y vamos a tener una columna sana. ¿Algún tipo de alimentación influye en este tipo de lesiones o de prevención de estas lesiones? La alimentación es fundamental. La alimentación es fundamental para no tener sobrepeso, para no tener factores de riesgo, como aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Todo esto se mejora con un programa de ejercicios. Ahorita en la pandemia, pues es la oportunidad para que realicemos ejercicios, pero tiene que ser en forma adecuada, o sea, en forma progresiva, en forma continua. Si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, pues no podemos comenzar con 1 hora o con 2 horas, sino debemos comenzar con 15 minutos, con 20 minutos. Siempre antes de realizar ejercicios hay que hacer estiramiento, calentamiento, se hacen los ejercicios y después vuelve y se realizan los estiramientos. Una de las cosas que ha pasado en esta pandemia es que pues muchos estamos confinados al trabajo en casa, ¿cierto? Y nos pregunta justamente Andrés Felipe Serna por nuestro Facebook, ¿qué recomendaciones para los que trabajan sentados todo el día? La posición sentado es fundamental. La silla tiene que tener espaldar, ¿sí? El espaldar tiene que quedar a 90 grados. Los pies tienen que quedar apoyados en el piso. El teclado tiene que quedar a la altura para que no estemos ni muy agachados ni muy estirados. Las manos no pueden quedar dobladas ni muy flexionadas porque se puede producir el túnel del carpo. Y el espaldar, es fundamental el espaldar. Mucha gente todavía se pone a trabajar en la casa que no tiene la silla adecuada o ponen el computador en la cama y entonces escriben sin apoyo. Se les va a producir un dolor lumbar. Entonces es muy importante. Esto que llaman las pausas activas, que se lo dicen a uno muy constantemente, ¿a qué se refieren estas pausas activas? En el túnel del carpo tiene muchas causas, por una artritis reumatoidea y por el trauma, por montar en bicicleta, por trabajar con el machete. Nadie puede negar que le ha tocado lavar loza en esta cuarentena. El que diga que no ha lavado loza está diciendo mentiras. Entonces, esas actividades manuales, ese repetir, torcer, también nos ha tocado usar el trapeador. Entonces, ese movimiento produce el trauma repetitivo, o sea, que daña el nervio mediano que pasa a nivel de la muñeca, por la palma de la mano. Entonces, se va a dañar. Cuando una persona está digitando, que digita 8 horas al día, entonces, ¿qué son las pausas activas? Pausa quiere decir que para, y activa que realiza ejercicios de estiramiento, ejercicios de estiramiento de flexión, de extensión, mueve los dedos, hace movimientos para hacer pausas y activas. A nivel de la columna lumbar, igual, si el paciente está sentado 1 hora, se tiene que levantar y tiene que realizar ejercicios especiales para la columna o el solo hecho de cambiar de posición va a mejorar. Les voy a llamar a un auxiliar para explicarle pues no se pueden los ejercicios de la columna. Nosotros les damos folletos, pero son ejercicios de flexión de las piernas, de colocar las rodillas dobladas y flexionarlas para que realice ejercicios, pero levantarse, cambiar de posición, caminar, ya eso es una pausa activa, que se debe realizar 5 minutos cada hora. Ok, importantísimo. 5, nos estaba preguntando justamente Marta Liliana Rubio, ¿cuál es el tiempo promedio máximo? O sea que cada hora tenemos que levantarlos 5 minutos al menos. Al menos. Si, por ejemplo, hasta para los ojos, si usted está sentado en un computador, los ojos también se cansan. Entonces, usted debe mirar al infinito y con el hecho de mirar al infinito ya está descansando los ojos. Si para las manos, realizar las pausas activas, los ejercicios, me pasa un folletico por favor, hacer los ejercicios 5 minutos, nosotros le regalamos los folletos. Y para la columna también, hay unos ejercicios, pásame los de columna por favor y los del túnel del carpo y columna. Estos son los ejercicios para nivel de la columna cervical.
Son fáciles, es mover el cuello para adelante, para atrás, para el lado y ejercicios en círculos. Estos son los del túnel del carpo, están acá, se hace muy fácil, 5 minutos cada hora, los de columna, Valentina. Y para la columna igual, simplemente que el paciente, ahí está Valentina, ahí hace los ejercicios de abdominales, de estiramiento de isquiotibiales, hácenlo por favor. Son estos ejercicios, son muy fáciles de hacer, acá está. Es muy importante que si el paciente trabaja de pie, entonces colocar una butaca, si el paciente tiene que permanecer de pie, colocar una butaca. Acá está la forma adecuada de cómo debe estar la silla, que debe tener espaldar, debe quedar los pies apoyados, no en esta forma inadecuada. Si está de pie, si es, por ejemplo, en una peluquería, si es en un mostrador, debe colocar un butaco y estar cambiando. Si ya llevamos mucho tiempo planchando o lavando la loza, debemos de colocar una butaca para cambiar el peso. Y estos son los ejercicios abdominales. Acá vemos cómo acostado boca arriba se doblan las rodillas y se abrazan. Acá acostado boca arriba vemos cómo colocamos una banda y estiramos los pies. Y este es muy fácil, este se llama el puente. Acostado boca arriba se levanta la cadera. Es este. Es fácil. Vale. Muy importante. Si no estamos preparados, no debemos hacer ejercicios de estirar, levantar las piernas rectas. Si no estamos con unos abdominales adecuados, no debemos de hacer ningún ejercicio con las piernas rectas porque se va a aumentar el dolor. Vale, doctor Giraldo. En cuanto al túnel carpiano, quizás sea bueno, ahí se alcanza desde la cámara, ¿cuáles son los ejercicios que debe hacer para prevenir el túnel carpiano para la gente que está a toda hora en el computador? Acá están los ejercicios. Quizás, doctor, pudiera hacerlo con sus propias manos para indicarnos. Se coloca una mano, se hace flexión, se descansa, se estira, se hace flexión. El otro es extensión máxima, se hace un estiramiento, se suelta. Ejercicios de flexión y extensión. Este estiramiento es muy fácil. Con una pelotica, pasen una pelotica. Mover los dedos y pásenme una pelota, por favor. Hay una pelotica de plástico y moverla. Evitar, si vamos a hacer, evitar herramientas muy pesadas, evitar estar golpeando, sino muchas veces se va la gente para la finca o se va para el campo y no utiliza frecuentemente un machete o un asadón, entonces no debe realizar esos ejercicios porque va a venir el lunes a consulta porque tiene el túnel del carpo o tiene una epicondilitis del codo porque no calentó, porque no está acostumbrado a realizar esos ejercicios. Si va un fin de semana al campo a visitar al papá que vive en la finca o a la mamá y le da por levantar un bulto de café para ayudarle, ahí tiene su hernia discal o su problema o su esguince de columna, porque debemos de calentar antes de realizar un esfuerzo físico y debemos estar preparados. Si estamos toda la semana en un escritorio y el fin de semana vamos a la ciclovía y caminamos 3-4 horas o montamos en bicicleta, vamos a la montaña o nos da por trotar 2 o 3 horas, el lunes nos toca que ir a consulta porque estamos exagerando, estamos haciendo el deporte en forma inadecuada. Una pregunta, doctor Julio. Sí. Normalmente con estos dolores lumbares teníamos un poco la tradición, la mala tradición de ir donde el sobandero, de ir donde una persona, o nosotros mismos en casa aplicábamos pomadas calientes. Nos pregunta Camila Loaiza si es bueno estas pomadas o estas cremas calientes para el dolor de espalda. Hay que tener un concepto muy claro.
Cuando un paciente tiene un trauma agudo, cuando se pegó, cuando se dio un golpe, cuando le dieron un puño, entonces se produce una inflamación. Ahí salen los líquidos, hay un derrame, hay sangre, entonces hay un edema, hay una hinchazón, hay un morado. Durante estos 3 primeros días hay que colocar hielo. Si el paciente levantó un objeto y tiene dolor, entonces se le coloca hielo los 3 primeros días. ¿Cómo se coloca el hielo? La persona se acuesta boca abajo, si es en la espalda, se le coloca un poquito de aceite y se le hace un masaje suave para que disminuya el dolor y la inflamación. No vamos a comprar un bloque de hielo, se lo colocamos ahí, no. Hay que colocarle aceite y hacerle masaje. Yo me acuerdo que cuando uno se caía, se pegaba en el ojo y le salía un chichón. La abuelita o la mamá, ellas son sabias, le cogía con el hielo, le hacía masajito hasta que se disminuía el edema, la hinchazón. Después del tercer día, ya se coloca calor, entonces se coloca una toalla húmeda y una bolsa de agua caliente y se coloca el calor. Es muy importante colocar el calor antes de realizar los ejercicios para la columna. Entonces, muchas gracias, doctor. Con respecto a las cremas, pues hoy en día también se colocan las cremas se colocan, pero deben ser medicadas. Hoy en día las cremas a base de marihuana son excelentes, esos productos a base de marihuana dan muy buenos resultados y son inefectivos, tanto untados como tomados, que sean de un buen sitio. Otra cosa que hacemos para el tratamiento del dolor, para la urgencia, nosotros colocamos bloqueos. Es una cosa maravillosa. Cuando el paciente viene con un dolor que en escala análoga, el dolor 1 es que no le duele, 3 es muy suave, 5 la mitad, 7 fuerte y 10 como para botarse por la ventana, nosotros colocamos bloqueos con corticoides y silocaína, pero la importancia es saberlo colocar y el paciente de un dolor 10, escala 10, puede pasar a un dolor escala 1 y con eso nos da tiempo de que se pueda hacer la electromiografía, que se pueda hacer la resonancia y le damos los medicamentos especiales para el dolor neuropático, porque como vimos anteriormente, tanto en el túnel del carpo hay un daño del nervio como a nivel de la columna lumbar. También vemos cuando hay una hernia discal, lo que está dañado es una raicita está dañada por una hernia discal, entonces vamos a dar medicamentos específicos para la lesión del nervio, de una raíz o del nervio mediano. Ok, hay una serie de patologías que ya son mucho más delicadas, ¿no? Por ejemplo, ahora Zuli Urbano nos estaba diciendo, pues muy agradecida con usted por diagnóstico de un tumor en la columna cervical. Ya este tipo de lesiones mucho más delicadas, cuando uno va al fisiatra, ¿qué puede sentir en este tipo de lesiones? Bueno, el cáncer ya no es una cosa del otro mundo. El cáncer es pan de cada día. ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona tiene cáncer? Porque hay banderas rojas. ¿Qué son banderas rojas? Si un paciente es menor de 20 años y nos consulta por un dolor, de una vez el paciente para nosotros es bandera roja, porque eso no es frecuente. Tenemos que hacerle muy buen examen físico, hacerle un diagnóstico, hacerle una electromiografía y pedirle una resonancia. Igualmente, si es una persona mayor de 60 años, nuestra madre, una tía, una prima o cualquier paciente que venga mayor de 60 años, ya es bandera roja. Entonces tenemos que examinarlo muy bien. Ya vimos que si tiene alguna parte que no siente bien, tiene compromiso de la sensibilidad, hacemos el diagnóstico, le hacemos el bloqueo, le damos medicamentos y no mejora, tenemos que pedirle la resonancia. Porque no estoy exagerando, pero más o menos veo un paciente o 2 pacientes con cáncer. Gracias a Dios, aquí en Ibagué tenemos a Clinaltec. Clinaltec es uno de los mejores sitios donde se trata, yo creo que el mejor sitio donde se trata el cáncer en Colombia. Entonces, simplemente es tranquilizar al paciente, decirle, mire, usted tiene un tumor, que lo vemos casi 1 o 2 veces al mes,
tiene un tumor, le vamos a hacer el tratamiento, allá son especialistas, le hacen radioterapia, le hacen quimioterapia, le manejamos el dolor, allá en Clinaltech también hay un doctor que maneja ese tipo de dolor con bloqueos, con medicamentos especiales y puede llevar una vida casi normal. Entonces lo más importante es que el médico no vaya donde el paciente no vaya donde el sobandero, porque pues no hacen el diagnóstico, no hacen el diagnóstico correcto y puede pasar eso. Y si un paciente tiene un tumor o tiene osteoporosis, es una señora que tiene osteoporosis, en la osteoporosis por la falta de calcio, las vértebras, para que me entiendan, están blanditas, disminuye la densidad mineral ósea y le hacemos un masaje, ¡pum!, pues podemos producir una fractura. Esa es la diferencia de los tratamientos empíricos con el médico especialista o con el médico en general, porque nosotros tenemos ayudas, tenemos la radiografía, tenemos el TAC, tenemos la resonancia y miramos cómo está ese hueso, cómo están los nervios, cómo están los músculos y tomamos la conducta adecuada. Muy bien, doctor Julio. Estamos en este Facebook Live maravilloso de Cuerpo Movimiento de Aló Doctor. Clic en me gusta en Aló Doctor y a través también de Aló Doctor ustedes pueden agendar citas, tener orientación y recibir recomendaciones de muchos especialistas y entre ellos del doctor Julio Giraldo, quizás uno de los fisiatras más importantes, si no el más importante del departamento. Entró usted en un tema que es realmente muy interesante, especialmente para las mujeres, que son las que más sufren de osteoporosis, ¿no? ¿Qué efectos, cómo puede darse una mujer cuenta de que es posible que tenga esta condición? La osteoporosis es una disminución del calcio, que disminuye la densidad ósea y es más propensa a que los huesos se fracturen. Esa es la osteoporosis. ¿A quiénes le van a dar la osteoporosis? Le da más rápidamente a las personas que le han sacado los ovarios, a las señoras que le han sacado los ovarios, y entre más temprano, pues más posibilidades va a tener la osteoporosis porque los ovarios producen los estrógenos y los estrógenos protegen a las señoras de la osteoporosis. Le da la osteoporosis a las personas que no puedan digerir y asimilar bien el calcio. Las personas que tengan problemas de asimilación, entonces se va a producir la osteoporosis. Las personas que son sedentarias, las señoras que no hacen ejercicio y que no reciben el sol. Entonces, ellas están más propensas. El diagnóstico se hace con un examen que se llama la densitometría ósea, que tiene una clasificación, y si sale con osteoporosis o con osteopenia, viene a consulta, nosotros miramos los factores de riesgo, si tiene posibilidades de que se caiga. A la consulta le decimos que camine en la punta de los pies, que camine en los talones, que haga cuclillas, que se levante, que se siente de la silla y nos damos cuenta cómo está el estado óseo, cómo está la fuerza en las caderas, en las rodillas. Le decimos que se pare en un pie y si vemos que la señora no se puede parar un pie y se cae, vemos que tiene alto riesgo de que se caiga y si tiene osteoporosis, vemos que tiene alto riesgo de sufrir una fractura. Iniciamos el tratamiento, hay medicamentos especiales. Hoy en día hay una cantidad de medicamentos y muy buenos, entonces vamos a tratar esa osteoporosis. Además, le vamos a recomendar que en la casa no tenga perros, no tenga gatos, porque van caminando y se enreda con el gato, que trate de vivir en una casa de un piso, que en el baño tenga agarraderas, que el piso del baño sea antiesterilizante. Hay unos accesorios que se colocan en la taza del baño que se llaman elevadores de sanitarios que tienen agarraderas. ¿Y cómo va a ser la alimentación? Que consuma más verduras, que consuma alimentos ricos en calcio, que tome leche, que tome queso, que reciba el sol. Hoy en día hay mucha cantidad de vitamina D, hay unas ampollitas que dan 25.000 unidades, o si no, que tome tabletas y que tome los medicamentos especiales para el tratamiento de calcio. Hoy en día hay una inyección que se coloca una vez al año y le sirve para el tratamiento durante todo el año.
Y los calcios, pues cada día vienen en formas más asequibles para tomarlos. Y también cuando la paciente ya tiene fracturas y tiene mucho dolor, hay tratamientos con inyecciones para tratar los pacientes que tienen fracturas múltiples a nivel de la columna vertebral. Entonces es importante, fíjense que una paciente que consulte por un dolor, que se cayó, tiene un golpecito en la muñeca, o tiene un golpecito en el pie, o tiene un golpecito en la cadera, se cayó, ay, me duele la cadera, y mi mami no mejora, mi abuelita no mejora, viene a consulta y uno le pide la radiografía y sorpresa, salió bien, salió normal. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, uno sabe que tiene una fractura, pide un TAC, no una resonancia, sino un TAC, y le sale fractura del cuello femoral, porque esas fracturas no salen en las radiografías. Hay que hacerle un examen que se llama un TAC y nos damos cuenta que la señora tiene una fractura de la cadera y hay que hacerle una cirugía. Por eso es importante que consulte, porque si va donde el sobandero, pues le va a sobar, y al contrario, puede correr esa fractura, puede coger un vaso y hacer una complicación muy grave. Vale, estamos con el doctor Julio Giraldo, fisiatra, en este Facebook Live maravilloso, con muchísimos comentarios sobre cuerpo y movimiento. Ya hablamos sobre el hormigueo en las manos, en los pies, que tiene que ver con el hormigueo en las manos con el túnel carpiano. Dos últimas preguntas. El hormigueo en los pies, ¿por qué se puede dar y qué se debe hacer? El hormigueo en los pies se produce, me trae uno de neuropatía, por una neuropatía. ¿Qué es la neuropatía? Es el daño de los nervios. Hay muchas causas de la neuropatía, pero el paciente consulta porque tiene hormigueo en las manos, en los pies, perdón, porque tiene hormigueo, porque siente ardor, porque siente pinchazos y porque empieza a sentir la parte de los pies dormidos. Eso es la neuropatía, los pinchazos, el frío doloroso. O el paciente dice que tiene ardor, que camina sobre unas brasas de candela. Esos son los síntomas de la neuropatía. La principal causa de la neuropatía es la diabetes, pero se puede producir por el alcoholismo, por enfermedades como una artritis reumatoidea, por deficiencia de vitaminas, porque se puso a hacer una dieta y no consume suficiente vitamina B, entonces se produce una neuropatía, por problemas como la tiroides. Entonces, esa es la causa del ardor en los pies, del hormigueo. Hay mucha cantidad de neuropatías, pues de falta de deficiencia de vitamina B, por el alcohol, por la diabetes. El diagnóstico se hace con el examen que se llama la electromiografía. Ese es el examen específico. Lógico que tenemos que pedirle los exámenes de laboratorio, pero para saber en qué grado está el daño de los nervios tenemos que hacer la electromiografía. Ese es el examen que se debe pedir. Es un examen que... Doctor Giraldo, justamente ahora que habla de la diabetes, Daisy Carvajal, una internauta, nos dice que tenía dolores en las piernas, que le empezó en la izquierda, luego le pasó a la derecha, en la cadera, que le abarca la rodilla y al final siente como calambres y es diabética desde hace 20 años y tiene 54 años. Más o menos, ¿qué pudiéramos orientar a Daisy Carvajal? El tratamiento de la neuropatía es tratar la causa que lo desencadena. En este caso es la diabetes. Entonces lo primero que tiene que hacer el paciente que tiene neuropatía, o sea, que tiene ardor en los pies, que tiene hormigueo y tiene diabetes, o sea, la diabetes es lo que le está causando la neuropatía. Entonces tenemos que manejar muy bien la diabetes. Tenemos que acompañarnos de un endocrinólogo, de un médico internista o un médico general que le maneje muy bien esa diabetes. Porque hoy en día las insulinas, hay gran cantidad de insulinas, lo importante es llegar a metas, que el paciente no tenga glicemias de 180, de 200, sino debemos de manejar muy bien la diabetes. Y después hay que darle medicamentos especiales para la neuropatía. No sirve el Dole, no sirve la aspirina, no sirve el Naproxen,
hay que darle medicamentos especiales para eso, eso se llaman parestesias, disestesias. Entonces hay medicamentos como el Captin, como el gabapentin, como la Palexia, que son medicamentos especiales que debemos manejar. Y con eso vamos a quitar ese ardor, porque eso acaba con la vida. El paciente no tiene calidad de vida, no duerme, no camina, se desespera, y eso aumenta el azúcar, aumenta y descontrola al paciente. Entonces debemos de enfocarnos exactamente a hacer el diagnóstico, manejar bien la diabetes y darle los medicamentos. ¿Cuáles son las recomendaciones que para el paciente que tiene una neuropatía? Primero, siempre debe caminar con zapatos, no debe caminar descalzo. Yo les digo si son abuelitas, que usen zapatos cerrados, porque si pasa al frente de un borde, si hay una puntilla, se chuza y como es diabético se va a complicar. De los pies, las uñas las deben de cortar recta, deben aplicar abundante crema y utilizar zapato, y si puede, debe utilizar medias. Vale, gracias, doctor Julio. Estamos ya finalizando este Facebook Live tan interesante. Recuerden que todas las preguntas que ustedes tengan y todas las consultas que puedan agendar con el doctor Julio Giraldo, también lo pueden hacer a través de Aló Doctor, la herramienta tecnológica con lo último en telecomunicaciones que conecta justamente a los usuarios con los mejores especialistas. Una última pregunta, doctor Julio. De esto de las medicinas no tradicionales, ¿qué piensa acerca de la acupuntura para trabajar estos temas de dolor? ¿Usted cuál es su opinión? Excelente, excelente, excelente. Es un método de tratamiento que, hecho por un médico que haya tenido entrenamiento, es otra oportunidad para el paciente. Muchas veces los medicamentos que utilizamos, que la gabapentina, que la pregabalina, no mejoran, y mandamos al paciente donde un colega le coloca las agujas como él sabe colocarlas en el trayecto de los nervios según los dermatomas, los miotomas, y milagro, porque eso actúa a nivel del dolor, se liberan endorfinas, se actúa también a nivel de la médula, a nivel cerebral, y se quita el dolor con la condición de que no va a tener los efectos secundarios de los medicamentos. No podemos ir en contra de estas técnicas que son tan buenas, tan eficientes, pero le digo, siempre realizadas por un médico y que tenga entrenamiento en eso. Son maravillosas esas técnicas, son excelentes, es una ayuda y no las debemos de entrada decir que no sirven, porque muchas veces el paciente le damos un medicamento, no le sirve, le hacemos un bloqueo, no le sirve, y lo mandamos donde el colega le coloca las agujitas, que él para eso estudia, es médico, lleva 5 o 10 años de experiencia profesional, ha hecho cursos, ha hecho su especialidad en la nacional. Es una maravilla, santo remedio. Muchísimas gracias, doctor Julio. A todos los internautas, por favor, me gusta en Aló Doctor para que estén completamente actualizados. Si se perdieron un pedacito de este Facebook Live, recuerde que ahí va a quedar grabado para que recuerde las recomendaciones y toda esta sabiduría que hoy nos entregó el doctor Julio Giraldo. Entonces, les recomiendo, me gusta en Aló Doctor para que estén enterados. Doctor Giraldo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue muy útil para todos nosotros. No, a ustedes muchas gracias y lo felicito por esa página de Aló Doctor tan interesante y tan importante. Y hoy en día, un capítulo que debemos de estar los médicos, los psicólogos, todos los profesionales de la salud, es la enseñanza, la educación. Si nosotros educamos al paciente, si le enseñamos en el campo mío, cómo levantarse, cómo sentarse, pues vamos a evitar una hernia discal. Si les enseñamos las pausas activas, si le enseñamos a alimentarse bien, si bajan de peso, si disminuyen los factores de riesgo, baja el colesterol, baja los triglicéridos, si hace deporte. Hoy en día en la pandemia, ¿qué mejor medicina
¿qué mejor medicamento que realizar ejercicio? Pero en forma adecuada, en forma coordinada, con educación. Entonces los felicito y espero que les vaya muy bien y que me vuelvan a invitar. Claro que sí, doctor Giraldo. A todos nuestros internautas, no se pierdan el próximo lunes. Ya se acabaron estos festivos, esta cadena de festivos, así que el próximo lunes a las 6 de la tarde en otro Facebook Live de Aló Doctor. Chao. Gracias.